en los bancos, por eso te parto. Hundo el barco, saco la chat de Torres, no se pone en blanco. Lo mío rapea en la calle, lo tuyo ver la vida desde un palco. Vuelo como un halcón, bandos de narco y echan el mojón. Cada palabra son flechas y mi boca es el arco de Rambo. Saliendo del fango, tengo la rabia de Django. La vía como un tango, me pilla con 20 meni, es que te tango. Te dio temblando con esa cara que llevas de turro blando. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y anunciábamos que hoy queríamos conocer un poco más sobre el tercer sector, sobre lo que ocurre en estas empresas, sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores, las trabajadoras de este sector, y lo que están haciendo, cómo se están organizando, si lo están haciendo las mismas trabajadoras. Y aparte aprovecharemos para trasladar la pregunta que nos hacía NJ y que el compañero Lafu, compañero de CGT del tercer sector, a quien tenemos aquí, ya se ha apuntado. Así que después se la hacemos, pero buenos días, Lafu. Buen día. Lafu, como decimos, compañero del tercer sector o de CGT, de la Confederación General del Trabajo. Y lo primero, Lafu, explicarle a la audiencia qué es esto del tercer sector. Cuando hablamos del tercer sector, ¿de qué estamos hablando? Pues de todo aquello que debería asumir el Estado en cuanto a cuidados, en cuanto a atención a los débiles y a las débiles. El folleto de la cara B del tercer sector, que dentro de la campaña del tercer sector ha hecho la CGT, lo explica bastante bien, y voy a leerlo un poco por encima, resumiendo. Pero bueno, desde que el ser humano vive en sociedad se han ido desenvolviendo diferentes maneras de hacer frente a las necesidades sociales que emergen de la vida en común y del proceso de adaptación al medio. Estas formas, las necesidades y hasta el lenguaje que utilizamos para designar a las personas objeto de intervención social han ido evolucionando a lo largo del tiempo en función del momento sociopolítico. Es decir, por ejemplo, antes se decía pobres. Ahora hay alguna gente que viene de esos 40 años de oscuridad que vivimos, que en 2021 sigue, y ahora mismo supongo que en 2022, porque esa gente no cambia, los sigue llamando los pobres. Es decir, hemos tenido situaciones de estar haciendo colectas de alimentos en famosos supermercados y llegar a alguna persona que está dentro de este mundo, en lo alto de ese mundo, porque esa gente está fuera de este mundo realmente, y decirle a un técnico que estaban haciendo allí. Y decir a esa persona, estamos tratando de recoger alimentos para ayudar a personas con dificultades sociales. Así no te van a entender, hija. Tú lo que tienes que decir es que estás cogiendo alimentos para los pobres. Sí, Lafu, ahora entramos, si quieres, más en esto que estás explicando, pero para aclarar, tercer sector, ¿de qué empresas estamos hablando? Bueno, no sé si se les puede llamar empresas o organizaciones. Yo digo una, Cruz Roja, 1, 2, 3, responda otra vez. Cáritas, la ONCE, Hacienda. O sea, empresas que en principio tienen un fin social. Sí, Iberdrola. Iberdrola y Hacienda son empresas, pertenecen al mismo sector que Cruz Roja o que Cáritas. Bueno, realmente. A ver, explícase un poco, Lafu. Por ejemplo, Iberdrola es, a partir de la privatización que se hace, pasa a ser una empresa estatal, es decir, un bien que está en el territorio, que es el agua que baja del Pirineo, por ejemplo,
Iberdrola, cuando se privatiza, se lo apropia. Que esto es un tema... Esto daría para otro programa. Porque en el Pirineo tenemos compañeras y compañeros que llevan cuestionando 40 años que el de la chaqueta de pana, Felipe González, no le metiera mano al caudal de los ríos en cuanto a la gestión que hacen las empresas eléctricas. Que bueno, que ahora lo tenemos delante con la subida de la luz. Es decir, algo que cuando nace en lo alto del Monte Perdido el reguerico de agua que va bajando por el río Ara y que en ese territorio es de todas y de todos, luego cuando llega una presa pasa a ser de una empresa privada. Y además nos cobran a 200 euros el kilovatio hora. Pero bueno, en realidad lo que es el tercer sector, tal como lo entendemos o tal como yo lo llego a entender, estaría Cáritas, Cepaín, Cruz Roja, todas estas. Sí, como leemos también en algún folleto también editado por CGT, dice, ¿qué es el tercer sector? Dice, hacemos el trabajo que deberían, como decías tú antes, deberían de hacer las administraciones, pero trabajamos en subcontratas que abaratan los servicios para ganar los concursos de administración. Cuidamos a las personas más vulnerables. Al final estamos hablando de esas, iba a decir yo, de esas empresas que muchas veces vamos andando por la calle y nos encontramos a compañeros y a compañeras diciéndonos, ¿tienes un momento? ¿No? Sí, ese todavía es un infrasector más precarizado, el de los que están haciendo socios en la calle. Pero pertenecen a esas empresas del tercer sector. Sí, lo que pasa que hay ahí en ese caso, en cuanto a hacer socios y tal, eso lo suelen subcontratar a ETTs. Es decir, aún lo tienen más subcontratado, más precarizado. Sí, sí, en definitiva, la defensa del tercer sector es una defensa de lo público. Una defensa de que a nivel de derechos laborales o esa gente está a la altura del sector público o que se revierta al sector público. Porque en realidad tenemos la ilusión de que vivimos en un país desarrollado, pero en un país en el que se está derivando la atención social a estas ONGs de día y empresas de noche, pues no acabo de ver yo dónde está el desarrollo. Porque ¿en qué condiciones se trabaja en este sector? Pues con convenios por debajo del convenio de sector, con acumulaciones de horas que en definitiva parece que seas un voluntario con asignación, con presiones que se parece mucho a lo que cuenta en el Eco de los Pasos García Oliver. Es decir, es un sector, así como la hostelería en aquel momento, del que habla García Oliver, era un sector en el que la prebenda estaba presente en cuanto a que si no exigías que los derechos de todas y de todos fueran iguales, en este sector se está dando y se manifiesta también un poco en lo que decía la pregunta del compañero, ¿no? Yo creo que una buena manera de que no se cree sindicalismo, aparte de lo que ya hizo Marcelino Camacho cuando los pactos de Moncloa de dar poder a los comités de empresa que venían de los sindicatos verticales, una buena forma de destruir el sindicalismo y de destruir las luchas comunes es que se
que se note un ambiente de prebentismo a aquellos que acatan las decisiones de arriba, aunque no sean justas, o aunque les perjudiquen, o aunque perjudiquen a la mayoría. Sí, ahora vamos entrando en esas medidas, en las herramientas. Al final me estás diciendo que estas empresas que en principio se deberían ocupar de cuidarnos precisamente a sus trabajadores, a sus trabajadoras, no las están cuidando. En realidad, es que como hay tan poca conciencia de la lucha por lo común, tan poca conciencia de los derechos que tenemos, mucha gente piensa que esto es así y es normal. También hay es lo que hay, ¿no? Sí, también hay una sobreexposición de la emoción sobre el razonamiento. Es decir, la gente te dice, los compañeros te dicen, las compañeras te dicen. Y yo esto lo he dicho también, y lo digo, y muchas veces te saltan lo que sea por dar un buen servicio a la persona que tienes enfrente. El problema es desde dónde lo hacemos, desde qué lugar lo estamos haciendo. Porque si es desde el lugar de la caridad, no hay mayor iniquidad que dar por caridad lo que se ha de dar por justicia. Y muchas veces la gente en su imaginario y en sus emociones piensa que tiene que dar más y más y más y más, y se desfonda. Y así deviene que este es un sector en el que la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras es brutal, las cifras de depresión y de ansiedad que hay entre nuestra gente, entre nuestros compañeros y compañeras. ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyes, Lafu? Porque te llevas trabajo a casa. Es decir, mi mujer y yo, por ejemplo, llevamos trabajando en este campo toda la vida, y en mi casa no se habla de otra cosa. No se habla de pues algún día me emocionaría a mí hablar de Luka Modric, por ejemplo. Pero hablamos de Mohamed, hablamos de Sofiane, hablamos de la niña que su padre y su madre son drogodependientes, y no se consigue desconectar, ¿no? Y es interesante que nos tomemos nuestro trabajo como una propuesta de vida. Es súper interesante. Pero es lo que le decimos desde los comités de empresa y desde las secciones sindicales a estas empresas. Si yo no es que no quiera trabajar, yo no es que no quiera darlo todo. Ni que no me guste, ¿no? Yo amo este sector. O sea, creo que somos necesarias y somos necesarios. Pero déjame vivir también. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos una subida del IPC del 5,8%, del 6,8%. ¿Y qué pasa? No. ¿Y qué pasa? Te van a subir un 2. y yo como le doy yogures a mis hijas, que también tienen que tomar yogures mis hijas, ¿eh? Está claro. Y ante esto, como decimos, y vamos entrando también en las herramientas, en lo que estáis haciendo los trabajadores, las trabajadoras, y en este caso desde la Confederación General del Trabajo, se ha dado un paso, ¿no? Se ha dado un paso de autoorganizar o de autoorganizarse los trabajadores, las trabajadoras del sector, creando ese
A ver, ahora no me sale esa plataforma del tercer sector dentro de CGT, ¿no? Sí, estamos ahora trabajando también una ponencia para el Congreso Confederal de julio, creo que es. La verdad es que sobre todo, y creo que esto también responde a la pregunta del compañero que preguntaba cómo podemos recuperar la ilusión. Yo creo que más que la ilusión tenemos que recuperar la idea. Decían los zapatistas que mientras estamos en la tormenta, nosotros y nosotras, los hijos de la tierra, preparamos el campo para cuando salga el sol. Yo creo que hay que plantar semillas. Plantar semillas es una metáfora de ir haciendo cosas. Ángel Martín, en su libro de Por si las voces vuelven, habla de que para mantener la salud mental hay que hacer cosas y no dejar de decirle a la gente que nos queremos. Y creo que el sindicalismo de verdad, porque el sindicalismo de servicios está negociando una reforma, entre comillas, laboral, pero el sindicalismo de verdad es una unidad de análisis, pensamiento y acción, de no dejar a nadie atrás, de no dejar de hacer cosas. Yo creo que la mejor campaña que puede hacer una sección sindical es no dejar de hacer cosas, no dejar a nadie atrás, acompañar. Ahora mismo en nuestra sección sindical hay gente con problemas mentales y nos estamos organizando para hablar todos los días, para no dejar a nadie atrás. Que el apoyo mutuo no quede solo en textos escritos, ¿no? Claro, es un poco lo que decía García Oliver también en El eco de los pasos. La gente que viene de la universidad y la gente que viene de la academia se hace anarcosindicalista a partir de los libros, las revistas, y habla también de que la clase obrera el anarcosindicalismo lo aprende en su hambre. Y creo que es muy interesante que todos los niños de Dios tengamos zapatos y que todas podamos acceder a la universidad y que podamos estudiar, pero hay que hacerse hijos e hijas de la tierra, hay que tocar suelo, hay que estar cerca de esto de aquí, porque si no estamos en horizontal. Si no, nos volvemos a ser un sindicato de servicios, en el que yo te doy un servicio, te lo cobro y adiós, muy buenas. Y bueno, y aparte pienso en los acuerdos que tengo con la patronal para no cagarla mucho. Pero creo que desde una postura de horizontalismo, desde una postura que nos vuelve a llevar a lo que hablaba antes, el lugar desde el que ejerces la acción del tercer sector. Es decir, yo, por ejemplo, me pusieron ahí el nombre de que soy secretario general de no sé qué y secretario de acción sindical de no sé cuántos, pero eso es solo un nombre puesto en un papel. La realidad es que tenemos que construir con nuestras acciones y a cada minuto y a cada segundo la asamblea. Porque si no nos apoyamos mutuamente, el pez chico se lo come el pez grande. Porque esas son las herramientas de las que se dispone, porque nos preguntaba el oyente, hemos perdido la tradición de lucha sindical, ¿cómo la recuperamos? ¿Qué herramientas, qué estrategias? Él hablaba de la creación de esas asambleas, de ir promoviendo esas asambleas abiertas de trabajadores, trabajadoras por allá, por donde pasemos, ¿no? Yo creo que tiene que haber un
una transformación individual. Estamos haciendo... Mi sección sindical está multiplicándose en informar, en convocar asambleas, Tú vas a una asamblea general de afiliados de administraciones públicas y vamos 8. Y yo soy el más joven y tengo 44 años. Quiero decir, recuperar la ilusión, no sé si es necesario recuperar la ilusión. Lo que es necesario es recuperar la idea. Y la idea es darte cuenta de que si tú no vas, si tú no estás, si tú no haces cosas, como dice Ángel Martín, se quedan sin hacer. Eso al final es lo que algunos hablaron de acción directa y no mediada, ¿no? Claro, a mí, por ejemplo, me llegan compañeras y compañeros... Lo digo por recuperar palabras que se utilizan muchas veces y a veces no le encontramos el sentido, ¿no? Sí, me llegan y me dicen, ¿Lafu, hago esto? Y digo, claro, claro, proponlo en la asamblea y vamos. Pero que nuestra disposición sea más desde el vamos que desde el voy a esperar a ver. A ver lo que hacen y a ver si pongo alguna zancadilla, ¿no? Sí, hay una larga tradición de cuchillo y de matarnos entre nosotros. Yo a veces veo infinidad de debates en los que dices, pero al final lo importante es tu ego o lo que vamos a hacer. Que yo también tengo ego, pero lo tengo ahí un poco controlado. Si nos dicen por aquí, dice totalmente, pone el ejemplo en este caso dice totalmente las trabajadoras de supermercados se van llorando a casa, poniendo ejemplos de otros sectores también que también esenciales y poco valorados, hemos de decirlo. Nos dicen, Euskal Herria hacen horas extra a 5 euros, dice, obviamente no lo que tienen por convenio y por falta de profundidad sindical de las que representan a las trabajadoras, se firman hasta cosas por debajo del estatuto de los trabajadores. Nos dice pocos conflictos organizados tenemos en marcha. Nos dice, me está recordando lo que dice el compañero de CGT, cosas que dice Ruimán, el compañero de la Federación de Anarquistas de Gran Canaria, en este vídeo que vi ayer mismo. Nos dice, es largo, pero podéis sacar extractos muy interesantes. Ahora no tenemos tiempo de ponerlo. Pero por lo que estábamos hablando también, Lafu, y por contar y explicar y aterrizar todo esto en esa organización de la plataforma del tercer sector. ¿En qué consiste lo que estáis haciendo? Dice, estamos preparando una ponencia para el congreso que habrá en julio de la Confederación General del Trabajo. Sí, en definitiva... Pero yo sé que lleváis unas cuantas reuniones también, sí, virtuales en este caso por la situación que estamos viviendo también, muchas, ¿no? Sí, en definitiva que estemos dispersos por diferentes sindicatos es una... También te lo iba a preguntar, porque tú me has hablado de la Asamblea de Administración Pública. ¿El tercer sector estaría englobado dentro de lo que sería la Federación de Administración Pública? Sí, es administraciones públicas en cuanto a que... ofrecen un servicio. Claro, y recibimos dinero público. Vale. Es decir... la mayoría de ONGs, de entidades de acción social se sostienen, que eso también crea problemas a la hora del sindicalismo. Es decir, el otro día hablaba con un compañero de una entidad pequeñita y me decía, a mí me encantaría militar en CGT. Pero es que en mi entidad somos 4 personas y nosotros nos lo hacemos y nos lo guisamos y nos lo comemos. ¿Y cómo me voy a pedir a mí mismo
subirme el sueldo si sé cómo son las subvenciones? Eso en entidades pequeñas lo puedo entender. Claro, es que hay variedad dentro de este tercer sector de... Claro, están los tiburones del tercer sector, está la multinacional del crucificado, está... o sea, en esos territorios. Y es que luego yo, no sé si estoy loco, pero yo me hago la pregunta constante de ¿dónde está el problema? ¿En el Estado, que es el que paga por debajo de lo que debería, o en el que vende esos servicios? Por bajo de lo que debería. Porque si estoy planteando, fíjate si soy subversivo, que solo pido que se cumpla la ley, si estoy planteando que estemos en los convenios de sector, con las tablas salariales de los convenios de sector, y me dicen que es que no hay dinero, que luego nos lleva a otro tramo, que es, bueno, pues si queréis que cumplamos el convenio de sector, despedimos a la mitad de los de abajo, que hay alguna persona dentro de estas organizaciones que llama a esos de abajo y a esas de abajo Pokémon, somos sus Pokémon, y despido a un montón de Pokémon y me quedo con los de arriba que son los que más masa salarial chupan, porque la chupan, y así me adapto al convenio de sector. Pues es que te estás adaptando al convenio de sector, pero revirtiéndolo sobre la atención a esas personas, porque si entre 7 llevábamos a 70 personas y ahora nos vas a quitar a la mitad, lo vamos a llevar entre 3 o entre 4 a 70 personas. Pues nada, llegan, les doy el bocadillo, comeros el bocadillo y subiros al autobús que os mando a Almería. No. Claro. Nos preguntan también que cuál es la solución que propone CGT para el sector. Bueno, lo estamos hablando todo el rato, ¿no? Al final. Sí, reivindicar el cumplimiento de los convenios de sector, reivindicar el ajuste al IPC, pero no porque queramos, es decir, te llegan y te dicen, no, bueno, en las patronales de los supermercados de Castilla y León hemos conseguido, lo único que hemos conseguido es un 2%, que yo ahí les hablo de Paco Roch, de Mercadona, que les ha subido un 5,5%. Y a mí, ¿qué me estás contando? Quiero decir, vale, en los supermercados has conseguido un 2, lo máximo que has podido dar, pero es que nosotros llevamos desde 2008 con subidas por debajo del IPC. O sea, con subidas que si lo calculas, yo el otro día calculando en una reunión, la subida que proponían eran 26 euros al mes sobre mi salario. Y dices, y con 26 euros, ¿qué hago? ¿Me voy una tarde al cine? No. Quiero decir, es que nosotros trabajamos con profesionalidad y con bondad, pero el nivel de profesionalidad que se nos exige y que nos exigimos... No se lo aplican. Claro, o sea, eso no está pagado. Muy bien, Lafu, se nos va acabando el tiempo que tenemos hoy disponible y yo no quiero que se quede nada por decir, por explicar y que añadas lo que creas conveniente, pero quien esté escuchando esta entrevista y esté dentro de este tercer sector y esté pensando en que tiene que organizarse, que le gusta lo que estás explicando, ¿cómo puede hacer para contactar con
con vosotras? ¿Qué se está con vosotras que estáis moviendo esta plataforma del tercer sector dentro de CGT? Bueno, supongo que la respuesta es fácil, que acudan a la sede de la Avenida del Cid y claro, allí se encuentran, ¿no? Claro, habla con nosotros. Estamos en la Avenida del Cid, en la sede de CGT. Hay diferentes secciones sindicales del tercer sector. Estamos en administraciones públicas. Estamos en la calle. Se os ve, ¿no? Bueno, esta semana sé que habéis estado aquí abajo. Sí, estuvimos anteayer aquí en el servicio de mediación, arbitraje, y estábamos defendiendo la readmisión de una compañera despedida. Pero bueno, sobre eso hablaremos, creo que el miércoles de la semana que viene, en CGT Nación. Pero podemos avanzar, y porque lo hemos leído en la nota, despedida por una cuestión prejudicial, por hacer su trabajo, por hacer lo que le habían mandado, ¿no? Sí, esto es como si a mí me dijeran... El miércoles en el programa de CGT se explicará más ampliamente, pero en definitiva, por lo que conocemos, es eso. Sí, como si a mí me dijeran, tienes que pintar los tornillos de rojo, la FU. Yo los estoy pintando de rojo y de momento me viene un cliente y me dice, pues es que yo los quería rosas y ahora te voy a poner una denuncia. Y como la empresa dice, hostia, qué marrón, pues te echo a la calle. Y ya está. Eso sirve también de ilustración de cómo funcionan estas empresas del tercer sector. Sí, es que hay una falta de protocolos claros. Hay mucho de juego trilero en muchas situaciones. Hay muy buena gente también, muchísima buena gente, pero hay ciertos egos que bueno, que si le hiciera caso a algún abogado nuestro, cogeríamos una caña en rojo y negro. Nos dicen por aquí, dice, IPC más X, que hay que pensar que aun subiendo el IPC vas a ser más pobre en agosto. Siempre parece que vamos cobrando a mes vencidos, subidas según lo del año pasado. Tiene la razón, ¿no?, el compañero, al final. Sí, yo estoy por las cláusulas de revisión del IPC más 1. No. El IPC más el 1%. Por lo menos para poder aguantar la tormenta. Pero sí es que, en definitiva, es que estamos en una sociedad capitalista en la que, por un juego trilero que ni patronal ni sindicatos oficiales nos han explicado, estamos aceptando la precariedad constante. Y de aceptar tanto la precariedad llega un momento que ni nos sorprende la miseria. Nosotras y nosotros estamos luchando contra la pobreza con sueldos de miseria. Y ninguna de nosotras nos hemos metido en esto para hacernos ricas. Pero queremos dignidad y justicia. Porque estamos luchando por la dignidad y la justicia en la calle con nuestro trabajo. Muy bien, Lafu. Si no quieres añadir nada más, lo dejamos por aquí y emplazamos también a la audiencia que esté atenta el próximo miércoles al programa de CGT en Acción, donde la compañera explicará ese caso que dábamos en la pincelada ahora aquí. Que no nos olvidéis que somos las que estamos levantando a los abuelos que se caen en su casa y le dan al botón rojo. Que no nos olvidéis que somos las personas que estamos haciendo que la migración no estalle en un caos social. Somos las personas que estamos repartiendo alimentos en el Responde. Somos las personas que estamos haciendo actividades en colegios de integración
para que la desigualdad social y la justicia florezca. Y estamos aquí y nos necesitamos unas a otras. Aupa. Aupa, salud y hasta la próxima. Lafu, un abrazo y muchas gracias por venir aquí a Lliure Directe Radio Clara. Un abrazo. Salud. Salud. Lliure Directe Radio Clara. Hablábamos con Lafu, compañero de CGT, sobre el tercer sector, sobre cómo funcionan estas empresas y sobre cómo se están autoorganizando las trabajadoras de este tercer sector. Lliure Directe Radio Clara. Penitencia gite, homo mini lupus, amanita faloides, opus dei va de retro, superávit de incógnito, habitus delinquenti,